entra dentro del trabajo práctico, pero sí va a entrar dentro del examen. No entra en el trabajo práctico por una cuestión de que no los voy a hacer de un viernes a un domingo a hacer algo, digamos. Pero nada, eso. Y creo que nada más. Bien. Lo que vamos a empezar a... Ah, sí, ya sé qué les iba a decir. Hoy es una clase en papel corta, con mucha matemática. Y yo les diría que hay dos clases que son difíciles. Esta y la máquina de soporte vectorial. Son... ¿Cómo? Sí. La materia sea difícil y larga. Bueno, que cuanto más difícil sea, más tardo en explicar también. Así que hay que ver cómo... Pero nada, acá vamos a ver muchas cosas para hacer un paneo general y vamos a usar un par. Lo más importante es la discusión que vamos a dar sobre cómo se construyen los modelos y etcétera. Pero si algo de matemática, más que nada en la última parte, no entienden, no pasa nada. Es solamente para el que le guste y quiere investigar un poco. Yo les voy a igual decir hasta acá, importante que entiendan, de acá para adelante no interesa tanto. En fin, nada. Lamento que hoy sea una clase así difícil, pero a mí me gusta el tema. Y nada, y me parece que está bueno que lo entendamos. Bien. Una cosa también que vamos a hacer la semana previa a la entrega de trabajo. Los que ya me tuvieron ya saben qué hago, pero hacemos una encuesta donde ustedes me contestan anónimamente qué les parece la clase, qué podemos mejorar, etcétera. Si no se animan a decírmelo ahora, cara a cara. Pero nada, está bueno que sean lo más sincero posible. Yo siempre cuento con cosas divertidas, pero me han puteado bastante anónimamente. Si alguno quiere hacerlo, está bien, no voy a tomar represalias al respecto. Pero nada, tratemos de ser sinceros y constructivos. Bien, ahora vamos a hacer una distinción, o esta clase vamos a empezar un camino, que es la diferencia entre modelos generativos y modelos discriminativos. Esto básicamente surge de una discusión entre matemáticos que hace bastante se da, que es cuál es la interpretación de la probabilidad en general, ¿no? Hay como dos ejemplos clásicos de lo que llama el enfoque frecuentista y el enfoque bayesiano. El enfoque frecuentista es lo que nosotros entendemos como qué probabilidad de que una moneda caiga cara. Nosotros decimos 0,5. ¿Qué significa más o menos eso? Tiene una probabilidad de que caiga cara o que caiga la otra. Ok, pero digamos en la práctica, ¿qué significa que haya 0,5 de probabilidad? ¿Cómo? Sí, o sea... ¿Es un sí o no? Es el experimento, digamos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que tenga 0,5 de prueba o 0,4? Que tienes un 50% de probabilidad de que caiga la prueba. Exacto. Eso significa que si yo... Es el peor de los casos, igual. El mejor de los casos, ¿no? No, pero si te cae 0,40, la probabilidad de que caiga cara, o 0,60 se seca, la probabilidad cambia. Si puedes jugar más con 0,60 que jugar con 0,40. Ahora si te cae 0,50 es como que no sabes, tendrás la incertidumbre total. Está bien. Pero lo que yo digo es... Pero sería como más fácil de calcular porque son improbables los dos casos. Sí, pero ¿cómo calculas eso? Tienes que hacer 1000 pruebas y a ver en qué cae más. Y en base a eso, ahí tienes un resultado. Claro, pero ahí vos tenés... Claro, pero ahí ustedes están teniendo una interpretación sobre lo que es la probabilidad. Ustedes dicen, che, si yo repito este experimento 10 millones de veces, cada vez voy a estar más cerca de una estimación. Eso se llama enfoque frecuentista. Significa, repito un experimento tantas veces que, digamos, puedo estimar que cuando tiende infinito la cantidad de pruebas, más o menos esta proporción se va a mantener. Pero ahora, si nosotros decimos que la probabilidad de que llueva hoy es 0,5, ¿qué significa? Y tenemos variables. No, pero... Claro, pero ven que no es lo mismo, ¿no? Que yo no puedo decir, no es tan intuitiva la interpretación de decir si hay 10 millones de días, en la mitad llueve, en la mitad no llueve, qué sé yo. El 50%, o sea,
¿qué es más probable? ¿Que hoy llueva si hay un 50% de probabilidad o hay un 90% de probabilidad? 90. Eso significa que nosotros estamos diciendo que la probabilidad de que eso pase hoy, ahora, o sea, la certeza que nosotros tenemos de que eso pase es del 90%. ¿No? Entonces son dos cosas distintas que estamos discutiendo. Estamos diciendo que uno es una constante, vemos que va a ser 50, pero por distintos factores el 90 se ve aumentado. Entonces no es lo mismo que decir que, no sé, todo el mes va a tener un 50% que llueva, que un día justamente tenga un 90% por X valor. Pero claro. Ya no es lo mismo, no es frecuente, no es constante. Claro, o sea, lo que digo es, lo que esta discusión se basa es en decir, cuando nosotros calculamos la probabilidad, ¿qué queremos decir? Entonces, el enfoque frecuentista, que es el enfoque clásico, que es el que venimos nosotros trabajando hasta ahora, dice que es la tendencia que una cosa, el valor que un evento va a tener de que aparezca o que no aparezca, si lo repetimos muchas veces. El enfoque bayesiano, que es el de el clima, dice cuánta certeza tenemos de que eso va a pasar o no va a pasar, que es distinto. Uno mira la historia y el otro mira la probabilidad. O sea, puede decir 50%, está bien, yo quiero poner el de 50, ¿vale? Sí. Lo alquilé 100 veces y me salió caro. ¿Cuál es la probabilidad que salga 100 caro? 0. Lo alquilé 100 veces y me salió caro. Sigue siendo 50. 0,5. Sí, bueno, esa es una cuestión filosófica, porque puede ser que no. O sea, es muy improbable que te salga así, pero el enfoque frecuentista te va a decir no hiciste los suficientes intentos como para que esa 50-50 te salga, digamos. Ponele 1.000.000 infinitas veces, pero la prueba sigue siendo 0,5. Sí, por eso es un poco distinto. Porque es cara seca, ¿no? Pero por ahí la moneda. No, pero puede. Sospechable si se cae siempre el mismo lado, lo sospecho. O sea, eso que es 50 es. No todas las monedas caen 50. Si no, no habría trampas en los casinos, digamos. No, lo que quiero decir es. Poner que sale 0.49 porque. ¿Vieron los dados de los casinos que los que son de alta precisión le ponen como una pegatina arriba? Porque si no, donde están los agujeros hace que el dado caiga más de un lado que de otro. Le corre el centro de masa, si quieren. Eso no es un sexto cada probabilidad. Eso es una cosa que modelamos y que interpretamos, que se puede calcular. Pero lo que iba a todo esto es, nosotros hasta ahora venimos pensando en cómo tiene que ser nuestro modelo, ¿no? Estamos diciendo, che, nuestros datos tienen que seguir un modelo parecido porque así yo lo digo, y tenemos que ver cuál de todos los parámetros son los que hacen que nuestro modelo funcione mejor. Pero nosotros en ningún lado estamos diciendo cómo nuestros datos tienen que ser. O sea, nuestros datos se pueden distribuir de 1000 maneras distintas y nosotros en una regresión lineal, por decirles algo, eso no lo interpretamos en ningún lado, no nos interesa. Bueno, eso pasa porque la regresión lineal viene de una historia frecuentista y los modelos que vamos a ver ahora van por una historia bayesiana, una forma de pensar. El ejemplo más clásico de esta discusión es el paper de Bayes, que hace el teorema de Bayes, donde el tipo medio que tiene que decir cuál es la probabilidad de que una moneda sea cara, sea seca, y tiene que decir, che, ¿qué probabilidad hay de que sea 50% de la probabilidad? O sea, este parámetro vale 50%, que es una pregunta hiper difícil, hiper abstracta, pero donde él empieza a discutir un poco, che, no podré asumir sobre los datos que yo estoy tomando para agarrar mi modelo algo. Porque él básicamente dice, bueno, cualquier valor, o sea, que la moneda tenga 0,1% la probabilidad de que sea cara sea 0,1 o la probabilidad de que sea cara sea 0,5 es equiprobable. Y eso probablemente no es la verdad. De hecho, ¿cómo es tu nombre? Me olvidé. Nicolás. Nicolás medio decía eso, decía, che, bueno, tiene que estar 0,5, más o menos. Entonces, no es igual de probable que el cociente sea 0,1 o 0,49. Hay toda una discusión que es lo que aprovechamos con los modelos generativos. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar este tema? Es planteando el teorema de Bayes, que está en la guía 0. Ustedes se acuerdan que nosotros asumíamos que nuestros modelos, o queríamos encontrar este valor, ¿no? Queríamos decir, che, ¿cuál es la probabilidad de que un dato pertenezca a una categoría o a un valor en función de los datos que yo tengo? Y acá le poníamos también el θ porque medio que asumimos un valor. Pero esta en su forma probabilística, por el teorema de Bayes, se escribe de esta manera.
¿No? Por la historia de la estadística, es una cosa que es rara por este parámetro en concreto, ¿no? Pero básicamente decimos, la probabilidad de que un dato pertenezca a una categoría K, esto siempre pensemos en clasificación, tiene que ver con la probabilidad de que el dato exista, dado que estamos en la clase K, la probabilidad de que el dato en general sea de la clase K, y la probabilidad en general de encontrar un dato que se parezca a lo que obtuvimos, ¿no? Esto es raro planteado así, y de hecho nosotros en general nos vamos a pensar más en estos términos. Vamos a escribir esto. Esto es que es proporcional, ¿no? ¿Por qué vamos a pensar esto así? Bueno, bastante fácil, porque nosotros vamos a tener un dato cualquiera, X, y vamos a tener que decidir a qué categoría pertenece. Y como siempre estoy hablando del mismo dato, este valor va a ser siempre el mismo, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad de que el dato A pertenezca a la clase K? Va a estar dividido siempre por la probabilidad de que el dato A aparezca, y que pertenezca a la clase 2 va a estar también dividido por eso mismo. Entonces medio que lo podemos anular. Y nos va a quedar en los modelos fácil escribir esto, porque esto es medio complejo de calcular, la verdad. Sabrán por prueba que esto lo pueden calcular con el teorema de probabilidad total, pero acá lo vamos a obviar. Y específicamente para nosotros los problemas que venimos viendo, no tenemos un solo dato, sino que tenemos n datos, ¿no? Entonces, como lo voy a escribir yo... pensé que alguien me hablaba. Es de esta manera, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a querer calcular la probabilidad de que el dato iésimo, digamos, de la característica iésima pertenezca al dato que tenemos, ¿no? O sea, la probabilidad de que si x1 pertenece a la clase 1, la probabilidad de que de que y1 sea igual a 1 si tengo todo este conjunto de datos. Y esto en particular, si vamos por el teorema de Bayes, se escribe de esta manera. ¿Queremos calcular, por favor? ¿Qué? Tenemos que calcular la probabilidad de que... Vamos a calcular la probabilidad de que un dato pertenezca a una clase. Y después la comparamos con la probabilidad de que ese mismo dato pertenezca a otra clase, y la que es mayor es nuestra predicción. Bien. Bien. Entonces nosotros, acá, esto por si no lo vieron, es la probabilidad conjunta. Acá le voy a poner... No, lo voy a escribir así. Esto es la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que todo eso aparezca al mismo tiempo, ¿no? Que es distinta a la probabilidad condicional y etc. Entonces, claro, nosotros en los modelos anteriores lo que queríamos conocer era, ¿cómo puedo hacer para maximizar esto? O sea, ¿cómo puedo montar los parámetros copados para que la probabilidad conjunta de todo mi conjunto de datos sea lo más grande posible? Eso decimos máxima verosimilitud. Y acá vamos a decir lo mismo, pero vamos a caer en un caso concreto que es el más fácil, que se llama Bayes ingenuo. ¿Sí? ¿Por qué se llama ingenuo a esta cosa? Se llama Bayes porque usamos el teorema de Bayes. ¿Y por qué le decimos ingenuo? Le decimos ingenuo porque vamos a asumir una cosa que en general no pasa en la realidad, pero que por simplicidad de las cuentas y una cuestión histórica, acá sí vamos a decir. ¿Alguno sabe qué es independencia, la independencia de la probabilidad? ¿O que dos eventos sean independientes? Que uno ocurra no se ve afectado por la ocurrencia de otro. Exacto. O sea, digamos, mi felicidad y que gane Huracán no son independientes, están relacionados. Pero, no sé, que gane Huracán y la felicidad del presidente por ahí no interesa tanto. Entonces, lo que vamos a... Eso, matemáticamente, se dice que la probabilidad conjunto de que A y B pasen es igual a la probabilidad de que pase A por la probabilidad de que pase B. Y esto lo habrán visto mucho cuando tiran dados, ¿no? ¿Vieron este ejercicio típico de prueba que dicen, ¿cuál es la probabilidad de que me salga primero 6 y después 5?
o me salgan 2 6 seguidos, bueno, hay que calcular la probabilidad de que salga 6 acá y después la probabilidad de que salga 6 acá. ¿Y por qué podemos decir eso? Bueno, porque son independientes, porque una tirada del dado no interesa respecto a qué pasaría en el otro. Hay cosas que no son independientes. En datos se usa mucho una cosa que se llama redes de Markov, el nombre, y que este Markov es un estadista copado. De hecho, el teorema que usamos en las primeras clases se llama teorema Gauss-Markov, así que el tipo estuvo laburando bastante. Bien, pero nosotros no vamos a asumir directamente la independencia, sino lo que vamos a asumir es la independencia condicional. ¿Qué significa la independencia condicional? Bueno, lo escribimos así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nosotros vamos a asumir que si pasa cierta cosa C, nuestros datos entonces son independientes. Pero no necesariamente vamos a decir que los datos son en toda situación independientes. En la práctica, decir que esto pasa en todas las situaciones es lo mismo que esto. Pero nosotros, esto va a ser más cómodo y más conceptual, porque por ahí queremos hacer modelos mixtos y esto nos sirve para algunas cosas y el resto no lo asumimos. Esto lo pasa C. Claro. ¿Cómo? ¿Esta independencia es condicional? Sí, exacto. Es como decirles, para tratar de hacer otro ejemplo de huracán. O sea, por ahí yo si mi felicidad y si yo almuerzo en Mac, están muy relacionadas. Yo suelo estar más contento cuando voy a Mac. Pero si pierdo huracán, yo estoy triste igual. Entonces ahí no tiene nada que ver. Es un caso de independencia condicional sin asumir independencia en general. ¿Sí? Sería huracán. Sí, exacto. C es K, Club Atlético Huracán. Entonces, si asumimos esto, vamos a encontrar una probabilidad, una cosa copada, particularmente acá. Se entiende básicamente por dónde van los tiros, ¿no? Si yo asumo que está la probabilidad condicional, entonces esta probabilidad yo la puedo desglosar en muchas probabilidades chiquitas, ¿no? O sea, asumiendo esto, juntando estas dos cosas, yo puedo decir que la probabilidad de que aparezca ahí, dado X, le voy a decir X en general, es proporcional a la probabilidad de Y en general por la productoria, si quieren ponerlo así, de estos. ¿Ok? ¿Se entiende por qué hice eso, no? Si asumo la probabilidad condicional, cada uno de estos datos son independientes entre sí, entonces los puedo escribir como productos separados. Entonces esto es la probabilidad de que la variable yésima, dado que y es igual a k, aparezca. Esto, en general, vaya ingenuo lo que se llama un modelo baseline. ¿Qué significa eso? Que va a funcionar peor que muchas otras cosas. Particularmente por esta asunción que le agrega un sesgo muy grande. Pero donde se usa mucho, porque es muy pesado, es en lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, PLN, que es básicamente decir, che, ¿cómo puedo decir si un texto se refiere a una cosa u a otra cosa? ¿Cómo decir si un mail es spam o no es spam? Entonces, esta interpretación acá sería, che, yo tengo un mail X cualquiera y quiero saber si es spam o no. Entonces, ¿de qué depende si es spam o no? Bueno, depende de prepo, de la probabilidad de que los mails sean spam. Esto será 0,2, lo pueden sacar un enfoque frecuentista como quieran. Y la probabilidad de que una palabra cualquiera que yo tengo definida de prepo aparezca si el mail es spam. Y en este ejemplo es bastante evidente por qué asumir la independencia condicional es bastante pedorro. Porque a mí me llega un mail y me aparece la palabra comprar, que póngale que es la variable 1. Y me aparece la palabra oferta, que es x2. Y si es spam, tiene bastante sentido de que comprar y oferta me aparezcan juntos en el mismo mail. O sea, es más probable que aparezca oferta si aparece la palabra comprar. Pero acá estoy diciendo, no tiene nada que ver. No me interesa. Entonces, asumir eso
facilita mucho las cuentas en este sentido, pero hace que nos estemos basando en algo que no es verdad, ¿no? Estamos diciendo, como dicen los físicos, que todas las imagínense que una vaca es redonda. Bueno, sí, más o menos, pero no 100% cierto. Entonces, hasta acá estamos todos alineados, ¿no? Se entiende conceptualmente por dónde vamos. ¿Qué? Baseline. Sí, baseline es de abajo. Malo. Malo en general, pero rápido de procesar por otro lado. Entonces, evidentemente para encarar este modelo vamos a usar máxima verosimilitud y lo voy a reescribir de una forma copada como para que sepamos qué es lo que tenemos que calcular, ¿no? Acá es bastante evidente que esta probabilidad, la tenemos que estimar de alguna manera, ¿no? Y es bastante evidente que, en este ejemplo que yo estoy hablando, la probabilidad de que una palabra aparezca, dado que el mail es spam, también lo tenemos que estimar de alguna manera. Y de esa manera podemos, de acuerdo a un conjunto de palabras, determinar más o menos si cualquier mail es spam o no. Entonces, para hacer eso usamos máxima verosimilitud y yo les voy a escribir esto así. Por ahora, para hacerlo de forma misteriosa. Y dijimos que máxima verosimilitud era, es para todos los datos multiplicar las probabilidades, pero acá lo podemos escribir así. J igual 1. Perdón. Sí, ven que estamos haciendo lo mismo de siempre. Estoy diciendo, che, para calcular la verosimilitud de mi modelo en función de todos los datos que tengo, lo que hago es multiplico acá todos los datos, y acá fíjense que tengo X supraíndice Y, X supraíndice Y supraíndice Y. Acá lo tengo que dividir por esta probabilidad que dijimos que probablemente la vayamos a sacar, por esto, que por ahora nos parece misterioso, y después todo lo que son las variables las multiplicamos entre sí y le ponemos acá, le pondremos 1, 7, dependiendo cómo modelemos esto, dado que el dato pertenece a ese conjunto. Ese parámetro misterioso, que es, esto se llama phi, dado que I es igual a el 10º dato I, esto va a ser la probabilidad de que I pertenezca al 10º dato, ¿sí? O sea, esto. Bien, lo que también, si se acuerdan, hacemos siempre es le metemos el logaritmo para simplificar un poquito esto. Para esto va a ser útil saber que esto está como multiplicado a la menos 1. ¿No? Saben que 1 dividido x es igual a x a la menos 1. Si hacemos eso, y ahora buscamos L, esto no se escribe así igual formalmente, yo lo estoy escribiendo para simplificar un poquito. Vamos a tener este por aquí. Menos el logaritmo de esta proba. ¿Ok? No hay nada muy novedoso acá. Pero sí sabemos algo. O sí podemos descartar algo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esta? En este caso es lo mismo que probabilidades, ¿no sería una probabilidad constante? No. No, porque para cada dato vamos a tener un parámetro distinto. O sea, dependiendo del target que tenga. Pero, El logaritmo de la probabilidad de x. claro, porque eso no tiene ningún parámetro, entonces estimar
ya sea el máximo o el mínimo de esta función, no nos interesa. Entonces, esto, hoy viene más preparado que de costumbre, esto color, esto lo podemos sacar, ¿sí? Entonces, reescribiendo todo esto que tenemos por aquí, esto nos va a quedar simplemente así. Vamos a poner J, M. Muy bien. Y entonces, bueno, entonces estamos acá. Lo que vamos a tener que hacer es, lo que vamos a asumir a partir de ahora es que esto es otro parámetro que vamos a tener que averiguar, ¿sí? Pero acá vamos a tener que tener una discusión un poco más profunda de qué es lo que queremos hacer. Yo le voy adelantando que esto lo vamos a escribir así, en general, ¿sí? Phi de j por la variable j, dado que i pertenece al yésimo target. Pero sin meternos en ese problema ya nos podemos largar a estimar esto, ¿no? O sea, derivamos respecto a acá escribí, tengo un problema de notación acá, pero en vez de phi y tita estoy escribiendo. Ahí vamos, ¿estamos bien? Ahí, ¿no? Ok. O sea, sin importarnos cómo vamos a definir esto que está ahí, nosotros ya medio que nos podemos largar a derivar respecto a este parámetro, a este phi, y tratar de estimarlo de alguna manera. Entonces, voy a sacar esto por aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien. Hay un tema acá que es importante, que nosotros tenemos que acá poner una restricción, se llama. O sea, nosotros de esto phi no podemos decir cualquier cosa. Tiene que haber algo específico que tenemos que decir, algo específico que se tiene que cumplir. ¿Qué es? Yo tengo un dato cualquiera y esta es la probabilidad de base, como voy a decir, che, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier persona... Eso es verdad, pero hay una cosa más. Termino la analogía y seguimos. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona cualquiera gane el Mundial de Fútbol? Eso va a depender de qué selección juega, qué jugadores tiene al lado, qué sé yo. Yo te digo, no, hay que tirar una estimación de base. Todos los equipos en teoría tienen que tener uno. Claro, la probabilidad, alguien tiene que ganar. Entonces, alguien va a ganar, pero bueno, entra acuerdo de equipo, ¿no? Pero exacto. Esos que entran en igualdad de condiciones, todos suman. Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es j igual 1 hasta k, y k son el total de targets que yo tengo. La probabilidad de que de este parámetro, o sea, esto se llama probabilidad a priori. Las probabilidades a priori, la sumatoria de las probabilidades a priori tiene que dar 1, ¿ok? O sea, como de base, yo tengo que asumir que esto tendrá valores dependiendo qué j, o sea, qué país sea, pero la probabilidad total de que todos los países que participan en el mundial ganen el mundial tiene que ser 1. O sea, eso tiene que cumplir sí o sí. Y ahí tenemos un problema. Porque nosotros hasta ahora, si bien lo mencioné cuando veíamos softmax, pero no profundicé demasiado, no habíamos tenido este tema, ¿no? O sea, nosotros lo que hacíamos era, derivamos respecto a este parámetro, vemos qué número nos da y lo ponemos. Pero nosotros acá tenemos que pedir una cosa extra, o sea, no vale que esto minimice si la probabilidad de que alguien gane el mundial es 300%. No se puede. Entonces, para esto vamos a tener que recurrir a una cosa que se llama multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Que es... Voy a tratar de explicar... O sea, no sé si lo vieron en el análisis. ¿Sí? Bueno. Para los que no lo vieron, les hago un resumen muy rápido de qué es. La idea es que nosotros queremos encontrar
el máximo o el mínimo de una función en una zona restringida, ¿sí? Acá en las notas de clase hay como una función que es una ondita y de repente nosotros metemos un cilindro y decimos, che, no, pero quiero solamente saber en dónde toca este cilindro, en dónde se intersecta con este cilindro. Entonces nosotros, en vez de tener toda una superficie, tenemos solamente un arco, una curva sobre la cual tenemos que mirar. Para hacer eso nosotros metemos esta restricción y particularmente lo que decimos es, queremos que la derivada de la restricción y la derivada de la función sean paralelas, ¿no? O sea que se toque la función de costo, la función de nivel de nuestra función principal con esta área de forma tangencial, eso significa. Los dibujos son bastante explicativos, pero básicamente voy a tratar de dibujar algo del estilo por acá. Nosotros tenemos, esto es como una superficie, pero yo lo voy a dibujar así, ¿no? O sea, todo lo que está en esta línea punteada pertenece a esta superficie, que es que la función, dependiendo de x e y, valga igual a d1. Y después yo voy a tener otra cosa por acá, que va a ser que esta función valga d2. Y acá voy a tener otra y así. Y lo que yo quiero es que mi restricción, o sea, la zona por donde yo estoy buscando el máximo, toque un máximo. Entonces, esto no funciona. Sí. Yo lo que quiero es que esto toque así, ¿no? Y toda esta es la zona por donde nosotros buscamos. Toque tangencialmente significa que donde esto se está alejando, este también se está alejando, ¿no? O sea, como que... Claro, es como que justo chocan ahí y después se separan, pero no lo atraviesan. Claro, es bastante intuitivo, ¿no? Es como decirte, che, yo quiero mirar, no sé, en este eje concreto Y, cuál es la altura máxima. Entonces yo de todo el espacio de una pelota que tiro, miro solamente acá. Le digo, bueno, tiene que llegar a un punto que va a ser el máximo y eso es una función de nivel que se toca y después baja. Entonces eso significa que toque tangencialmente. Esto en matemática lo que quiere decir es, bueno, justamente que si yo derivo este gradiente derivo esta restricción respecto a este parámetro y derivo esta función respecto al mismo parámetro, la suma de eso me tiene que dar 0, básicamente, ¿no? Porque acá se minimiza esto y acá se minimizará la función restricta. Bien, yo voy a definir para una... voy a poner un parámetro cualquiera y va a ser la clase T, ¿no? O sea, T es una clase posible dentro del conjunto de clases K que tengo, pero yo me voy a concentrar solamente en esa para hacer esta demostración, porque el resto se hace igual, básicamente. Voy a dejar esto por acá. Claro, ponele que la moneda salga la cara, pero es una posibilidad. Entonces yo voy a definir T sombrerito como el conjunto de datos que tengo que pertenecen a la clase T, ¿sí? O sea, básicamente es, si yo tiré una moneda 500 veces, ¿cuántas de esas 500 veces salió cara? En este caso es una cosa genérica. Entonces, como yo voy a derivar todo esto respecto a la clase T, solamente me voy a quedar con T sombrerito ejemplos de esto, ¿no? O sea, acá yo me voy a quedar con esto que tengo así. Vamos a hacerlo más fácil. Cuando yo derive estas dos restricciones, o sea, derive eso respecto a T, lo que voy a tener es T sombrerito veces esto, y ahí voy a tener, ok,
Y ahí me voy a quedar con esto. Este parámetro acá es de multiplicador de Lagrange, que se pone siempre. Pasa que... No, está bien. Voy a volver a escribirlo como lo quería hacer antes, para ser más completo. De la clase, sí, pero voy a escribir más genérico, pero confío en que se va a entender mejor. Sí. Esto es una explicación gráfica de multiplicadores de Lagrange. Pero eso relaciona con el paralelepípedo de la imagen anterior, o no tiene nada que ver. Bueno, ahí tenés un área y tenés una función. Sí, o sea, el multiplicador de Lagrange, vos lo que querés es calcular toda el área de paralelepípedos sacando el cilindro que lo atraviesa. No. Querés calcular el máximo de la función solamente donde se toca con el cilindro. Porque acá te estoy diciendo que para que esto funcione, esta curva y esta curva de nivel, o sea, el área donde está buscando y la curva de nivel tienen que ser paralelas. Esa es como la definición matemática de esto. Bien. Ok. Bien. Este ni siquiera. Bien, esta sería como el gradiente de nuestra función en general, ¿no? O sea, acá yo voy a tener para cada uno de los ejemplos donde yo tenga la clase K, esto es una K chiquita, es una K grande, voy a tener K sombrerito ejemplos del logaritmo de este parámetro que depende de K, más un lambda, este lambda es, como les decía, de multiplicadores de Lagrange, y después acá tener la restricción, ¿no? Porque la restricción que está acá escrita es lo mismo que decir esto. ¿No? Acá, si quieren, cerramos con corchetes por aquí. Pero es lo mismo que decir ahí, o sea que la sumatoria de todos los parámetros a priori es igual a 1, es lo mismo que decir que la suma de todos los parámetros a priori menos 1 es igual a 0. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner acá como curva de nivel. Bien, entonces ahora sí, esto es la función, el logaritmo, la función de verosimilitud. Ahora sí busco el gradiente de la función de verosimilitud. Y lo voy a hacer respecto a la verosimilitud. Es la que usamos para decir, che, claro, pasa que nosotros tenemos que meter la restricción para encontrar ese conjunto, pero es lo mismo. Y el resto no lo estoy escribiendo toda esta parte por simplicidad, pero es básicamente, estamos considerando esto, pero el resto se va cuando derivemos respecto a uno de estos parámetros. Entonces, si yo quiero encontrar el parámetro t, lo que yo me voy a encontrar es que esto va a quedar abajo, esto va a quedar t sobre este parámetro así, ¿no? Queda por abajo. Y acá, fíjense que acá yo puedo distribuir si quieren, pero me va a quedar 1 acá porque tengo una sumatoria de parámetros a priori. Entonces, cuando yo encuentre el parámetro t, esto se me va a ir y me va a quedar solamente lambda. Y como tengo un menos adelante, me va a quedar menos lambda. ¿Ok? Y esto, para encontrar los parámetros óptimos, tiene que ser igual a 0. Sí. Acá estoy simplificando, ¿no? Pero la idea es, che, yo para encontrar la función de verosimilitud tengo esto, olvídate. O sea, esto lo estoy sacando solamente por simplicidad. Por acá yo voy a tener K, sombrerito, o sea, de la clase K, ejemplos de esto. O sea, pone que tengo 3 de cara y 3 de seca. Entonces voy a tener 3 por el logaritmo de la probabilidad de que sea cara, más 3 por la probabilidad de que el logaritmo de que esto sea seca. Que es básicamente escribir esto, más este lambda, que es lo que se pone en los maximales de Lagrange, por la restricción. ¿Ok? La restricción es que la suma de estos parámetros sea igual a 1, que es lo mismo que... Sí, es 1 menos esto. ¿No? Entonces yo ahora tengo que derivar respecto a
una clase concreta para encontrar phi de i igual a t, por ejemplo. T siendo una clase cualquiera. Entonces, si yo derivo respecto a phi de i igual t, esto baja y me queda solamente el t, porque el resto no depende de ese parámetro. Y este lambda se distribuye, queda lambda menos lambda por la sumatoria, y acá me queda 1 por menos lambda. Entonces me queda esto, y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? O sea, estoy como cambiando la función a optimizar, pero porque tengo que meter esa restricción. Y entonces, acá ya estamos, ¿no? O sea, acá es bastante... O sea, ya podemos encontrar qué vale este parámetro. Lo voy a escribir por aquí. A T sombrerito sobre lambda. ¿Sí? Este es el primer resultado que tenemos. Pero... Sí. T es la cantidad de ejemplos que tengo con la clase T. T sombrerito. Por ahí yo tengo, como decía, cara... tiro 6 veces una moneda y me sale 3 cara, 3 seca, entonces seca sombrerito va a ser 3. No, porque son los datos con los que trae el modelo. No depende de los parámetros que tengo. ¿Sí? Entonces, este sombrerito dividido así, lambda, es el gradiente de... No, este es el nuevo gradiente que yo tengo por multiplicadores de Lagrange. Es el mismo gradiente que tenía antes, más lambda por la restricción. ¿Sí? Cuando yo derivo eso respecto a un parámetro concreto, respecto a este, puedo encontrar esto que tengo acá. ¿Ok? Que ahora no nos dice nada, pero si eso es así, entonces puedo volver a esa ecuación que está por allá, y acá le voy a poner un 1 solamente para entender que estamos volviendo acá. Y lo que puedo decir es que 1 menos la sumatoria en todas las clases de k igual 1 hasta k grande de k sombrerito sobre lambda tiene que ser igual a 0. Estoy simplemente reemplazando estos parámetros que encontré, que es un ejemplo de igual t, acá, ¿no? O sea, así como encontramos que derivando respecto a phi subíndice igual t, cuando lo haga respecto a cualquier cosa j me va a quedar igual, solamente que me va a quedar j sombrerito arriba. Y si yo hago esto, la conclusión a la que voy a llegar es que esto va a ser igual a esta sumatoria y pensemos un segundo qué significa esto. Sí. Acá yo tengo los ejemplos de la clase 1, por ejemplo, y después tengo los más el ejemplo de la clase 2, más los ejemplos de la clase 3, más así hasta el ejemplo de la última clase que tengo. ¿Eso en total qué me da? ¿Uno no? Todos los ejemplos que tengo, ¿no? El largo de mi conjunto de datos. Y acá nosotros le solemos decir n. Entonces acá sabemos que 1 es igual a n sobre lambda. Entonces básicamente sabemos que lambda es igual a n. Entonces si sabemos que lambda es igual a n y mezclamos estas dos cosas, sabemos que, lo voy a escribir por aquí, la probabilidad a priori de que un dato pertenezca a la clase T, y T lo pongo por decir algo, es igual a la cantidad de datos que tengo de la clase T dividido a la cantidad total de datos que tenemos. Y ese es el resultado más intuitivo. O sea, esto ya sé que es mucha matemática, pero es un resultado hiperintuitivo. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que salga cara? Es la proporción. Exacto, exacto. O sea, es la cantidad de ejemplos que tengo en una clase dividido el total de casos. Y eso es la prueba a priori, ¿sí? Y esto es lo más fácil de la clase, eso es lo peor. Bien. De esa clase es todos los ejemplos divididos.
Exacto, exacto. O sea, si yo les digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que una moneda salga cara? Y bueno, esto básicamente está diciendo, y bueno, flaco, tirá la moneda las veces que... Tirá 70 veces, decime cuántas cayeron cara y dilo por el total, y esa es la proporción, y esa es lo que tenemos que asumir sin saber nada de cómo es la moneda ni nada. Sí, se llama a priori porque es algo que no depende de ningún parámetro y no depende del dato, sobre todo. Es como decir, che, yo antes de emplear el dato, ¿qué es lo que yo puedo asumir de mi conjunto de las clases? Es como decirte, si vos no me decís nada del mundial y no me decís nada de quién juega, yo te digo, bueno, para mí gana Brasil. O sea, Brasil tiene 20%, por decirles algo. Entonces, esto lo voy a dejar acá. Solamente para que lo recordemos. Pero habíamos dejado algo sin atacar, digamos, en todo este tema, que era la otra parte de la probabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan que era la multiplicación de todas las variables que tenemos, de las j variables que tenemos, por la asunción de independencia? Eso quiero decir, la partecita de esta productoria que esto era así, ¿no? O sea, esta parte hasta ahora nosotros no la atacamos, porque como no dependía de este parámetro lo podemos sacar. Pero esto es como lo jugoso de toda la cosa. Acá hay tres probabilidades grandes, hay tres posibilidades grandes, es decir, sí, tres posibilidades grandes que depende un poco del tipo de dato que tengamos y otro poco de nuestras decisiones. Por un lado podemos decir que esto se puede escribir normalmente respecto a algo, un mu k, y respecto a un sigma k, cualquiera. También podemos asumir que esto se distribuye tipo una Bernoulli con un parámetro k cualquiera. Y también vamos a ver que esto se puede escribir como una multinomial. ¿Saben todos qué es una multinomial? ¿No? Es cuando tirás muchos experimentos de una misma clase y que decir, che, ¿qué probabilidad hay de que yo en 8 intentos, en 8 tiradas de una moneda, 3 me salgan cara? ¿Sí? Eso básicamente. Lo vamos a escribir así solamente por simplicidad. ¿Habló alguien? ¿Alguien me desafió? Bien. Entonces, esto como veníamos haciendo hasta ahora y hasta siempre, esto va a ser si tenemos variables continuas, ¿no? Si sabemos que tienen valores reales y sabemos que se distribuyen respecto a un centro simétricamente. Esto va a ser más en el caso que hablamos antes de las palabras, o sea, si una palabra aparece o no aparece. Y esto va a ser si queremos contar las palabras que aparecen. O sea, decir, che, ¿qué probabilidad de que un mail sea spam si me apareció 70 veces la palabra comprar? Eso parece un poquito mejor que decir que simplemente la palabra apareció, pero van a ver que la matemática es bastante más compleja para hacer eso. Y en la práctica no se usa demasiado porque es un sobreanálisis que no da tampoco excelentes resultados. Bien. De más está decir que nosotros podemos tener un dataset que no tenga solamente variables continuas y discretas, o incluso multinomiales si quieren poner así, o de conteo, sino que puede tener todas. Y nosotros vamos a poder trabajar, si quieren, con todas esas variables de esta manera. No voy a escribir así, sí. Ahí está.
estamos de acuerdo. Bueno, también lo voy a poner así. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir acá? Quiero decir, che, para yo calcular la probabilidad en un dataset que tiene variables de distintos tipos, como cada variable es independiente, yo puedo terminar diciendo esto. Digo, che, me sumo el logaritmo de las probabilidades de que cada dato pertenezca a priori a la categoría I, ¿no? Dependiendo de qué dato tenga. Después hago una estimación para las variables binarias, si quieren, una estimación para las variables continuas y una para las variables de conteo, y sumo todos estos logaritmos y eso es la probabilidad total que tengo, ¿sí? Cada uno de estos tres casos que yo estoy marcando acá tiene su detalle y tiene su forma de estimar los parámetros. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hora somos? Recién las 8, Dios. Bien. Voy a tener que darle todo esto de corrido, evidentemente. Vayamos con las binarias. Como les decía, son estos casos donde tenemos ceros y unos en las columnitas. ¿Cómo vamos a estimar todo esto? Perdón, esto lo voy a escribir así. Porque no es estrictamente cierto que es igual, sino que es proporcional, pero bueno, más o menos se entiende. Bien. Entonces, si tengo mi función de verosimilitud y la derivo respecto a este parámetro que va a ser, che, ¿qué probabilidad hay de que aparezca la palabra J si mi clase, si es spam o no es spam el mail o lo que sea? Bien. Esto que tenemos, o sea, perdón, esto no escribí, pero confío que se entienda. La probabilidad de que XJ pertenezca a la clase K es lo que yo acá llamo este parámetro J de K. Lo mismo que hicimos antes con el parámetro que tenemos por aquí. Bien. Entonces, a ver cómo digo esto. Ok, bien. Sí, esto lo escribí de esta manera. Y W. Bien. Ustedes saben que nosotros acá dijimos que son binarias, entonces dijimos que esto se tiene que distribuir tipo Bernoulli, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es que la probabilidad de que la palabra no aparezca es 1 menos esto, ¿no? Eso lo definimos siempre igual. Entonces, acá estos 7 ejemplos son todos los ejemplos donde en efecto esto aparece. O sea, donde la palabra aparece y pertenece a la clase K. Y estos son los ejemplos donde el dato pertenece a la clase K, pero no aparece, no está presente la palabra J, ¿sí? Entonces, en esos casos yo escribo 1 menos phi de I dado K para simplificar, para poder derivar respecto a ese parámetro, pero fíjense que me queda esto por acá. Y esto que tengo por acá va a ser básicamente
esto que está aquí. O sea, si yo sumo z casos de estos, me queda z dividido esto, ¿no? O sea, como que 1 más 1 más 1 z veces, por la misma base me queda esto por aquí. Y esto me queda w menos z. Y esto lo voy a escribir así a propósito. W serían el total de casos que pertenecen a la clase K que estoy hablando. Y z porque arranco, porque le tengo que restar todo esto que sí presta la palabra J. La J-décima palabra. Está bien. Menos z por 1 menos tita de j dado k. ¿Ok? Y acá, y esto, como estamos derivando, tiene que ser igual a 0. Y acá ya estamos bastante cerca de encontrar una solución. Y básicamente, si lo derivamos y nos tomamos el tiempito, que es medio una pavada, lo que encontramos es que el parámetro k es igual a z sobre w. ¿Sí? De vuelta, este es un resultado hiperintuitivo, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, che, ¿cuál es la probabilidad de que si aparece mi palabra J sea spam? Y lo que te dicen los flacos es, bueno, agarrate todos los que son spam, fíjate en cuántos aparecen la palabra J y ese es el parámetro. Entonces, Z es que sea la palabra y que aparezca en la clase. Z es que sea la palabra y que aparezca en la clase, y W es que sea de la clase pero que no tenga la palabra. ¿Profe? Sí. ¿Podrías repetir W menos Z? Sí. Arranco de los modelos generativos. Nada, sí. Nada, lo que estoy diciendo acá es, vos acá tenés logaritmos de todos estos parámetros, ¿no? Sí. Entonces, vos sabés que la probabilidad de que aparezca o no aparezca, más la probabilidad de que no aparezca es igual a 1. Y eso te da que la probabilidad de que no aparezca es igual a 1 menos la probabilidad de que aparezca, ¿no? Derivas bien. Entonces, ahí yo te digo, bueno, escribilo de esa manera. O sea, no pongas que no aparezca. A poner 1 menos que aparezca. Entonces, ¿ok? Entonces vos cuando derivás como es todo logaritmo, te queda abajo. ¿Sí? Entonces vos tenés z casos que son donde, como decía Ale, estás en la clase K y aparece la palabra J. Y después le tenés que restar, esto es porque cuando vos derivás esto, te queda el menos, W menos Z casos en donde no aparece esa palabra, pero estás en la clase K. ¿Sí? Entonces te quedás con esta igualdad. Y cuando vos distribuís, básicamente te queda Z porque esto tenés que sumar Z veces y esto tenés que sumar W menos Z veces. O sea, te queda Z dividido el parámetro menos W menos Z dividido 1 menos el parámetro igual a 0. Y eso cuando lo distribuís, te queda esto que tenés acá. Que es la probabilidad de que aparezca la palabra J-décima en la clase, sabiendo que la clase es K, es igual a la cantidad de veces que, como decía Ale, aparece la palabra y estás en la clase K, dividido la cantidad de veces que estás en la clase K. ¿Ok? Esto lo vamos a ver después aplicado cuando veamos la parte de program, pero básicamente lo que te dicen es, esto es cuando vos querés ver palabras en spam, se llama bag of words, bolsa de palabras. Te dicen, che, ¿cuál es la probabilidad de que si tengo la palabra comprar, esto sea spam? Bueno, agarrá todas las palabras, todo lo que tenés en spam, te fijas cuánto aparece la palabra comprar y ese es tu parámetro. ¿Listo? Es la proporción. Es la proporción, pero siempre mirando solamente en la clase K, o sea, en nuestro ejemplo. La proporción dentro de la casa. Claro, dentro de spam, si querés. ¿No? ¿Sí? Ok. Por eso casi organizar todos los menos que hicieron en spam y de eso buscar la palabra comprar. Por ejemplo. Y ahí se me mete la palabra. Claro, y decís, che, me apareció 30 veces la palabra comprar y tenía 100 spam, entonces 0,3 es aprobado. ¿Ok? Bien. Vamos ahora. Esto lo voy a borrar. A las continuas. Para una consulta, la cantidad de palabras que presentan la cantidad de mails con la palabra sobre La cantidad de spam.
No. La primera opción que tenés, de eso de buscar lo que dicen compras. Y por eso, la cantidad de maíz spam con la palabra compra sobre la cantidad De maíz spam. Sí. Perfecto. Bien. Y esto, aunque parezca una... O sea, todo este desarrollo matemático es para decir pavadas. Esto, por ejemplo, ¿no? Lo voy a escribir por acá. Así eso lo borro. Esto creo que se va a entender más fácil. Pasa que yo no quería escribir, la verdad, pero lo voy a tener que hacer. Estaría bueno ver cómo funciona. Bueno, por suerte tenemos otra parte de la clase. Bien, es esto. O sea, es el conjunto de datos. Esto es 1 si esta condición se cumple, 0 si no. Conjunto de datos que pertenecen a la clase K y que xj es igual a 1 sobre el total de datos que y es igual a K. ¿Sí? Bien. Vayamos a las continuas. Sí. Dale. All right. Muy bien. Acá nosotros habíamos dicho que para que sea continua tenemos que definir, o sea, vamos a asumir que se distribuye normalmente, entonces tenemos que encontrar una media y un sigma cuadrado como para definir esa campana. Entonces yo tengo que derivar la función de verosimilitud respecto a dos cosas, ¿no? O sea, tengo que encontrar dos variables. Particularmente, ahora tengo que encontrar el centro para la clase K, ¿no? Esto va a ser igual a la derivada está bien, de esto que tenemos por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, o sea, simplemente lo que hicimos fue reemplazar para cada uno de estos parámetros acá adentro, que no me está faltando nada, cómo es la distribución normal o la función de densidad de la distribución normal. Entonces, cuando nosotros derivamos respecto a la media, esto evidentemente se nos va, ¿no? Porque no depende de la media. Entonces nos queda esto por aquí. ¿Cuánto J dice? ¿Dónde? Ahí arriba de X, Y, menos. No, menos. No, VJ. VJ. Clarísima la letra. Bien. Exacto, entonces cuando derivo esto, el 2 baja. Eso estamos de acuerdo. Bueno. Ok, y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Ok. Entonces, esto que está por acá no es nuestro parámetro, no nos interesa, pero ya en medio de prepo lo podemos tirar, ¿no? Porque lo sacamos de factor común
y lo multiplicamos por 0 allá y nos queda 0. No nos interesa. Y acá lo que sí nos interesa es decir que UJ sobre K por W es igual a esta sumatoria. Perdón. Sí. De ahí, estabas derivando con respecto a la media, ¿no? Te respecto a la media, sí. No hay un menos uno que... Pero lo tiro para 0, ¿no? Ah, sí. O sea, tengo un menos 1, la sumatoria de todo un menos, lo saco de factor común y lo tiro para el 0 y da lo mismo. Bien. Exacto. Entonces, estos dos se me van, esto se me va, entonces me queda... quiero decir, este 2 y este 2 se me va. Esto lo puedo pasar por acá y se me anula. Entonces me queda esta sumatoria con XJ y acá me queda W y la media de J respecto J cuando aparece K. Entonces esto es lo mismo que escribir esto que tengo por acá, ¿no? Eso es un despeje fácil, pero se ve, ¿no? Nicolás, ¿qué? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces una vez que tengo esto, acá yo escribo que mu J dado la clase K es igual a la sumatoria de todos los datos en esta variable que pertenece a la clase K dividido todos los datos de la clase K. Entonces, otra respuesta evidente, ¿no? O sea, me está diciendo básicamente la media esperada en mi distribución, si asumo que es normal, dado la clase K, es igual a la suma en esa variable de todos los datos que pertenecen a la clase K dividido la cantidad de datos que hay en la clase K, que es el promedio. No mucho más. Claro, o sea, tenés, no sé, 10 datos que pertenecen a la clase 1 y tenés 10, 8, 7, bla, bla, bla. Los promedias, eso es este parámetro. Voy a escribir por aquí. Bien. All right. Y después lo otro que nos queda es derivar respecto al desvío. Esto podemos reciclar parte de lo que escribí por aquí. ¿Cómo? De J respecto a acá, los datos y décimos, la variable. Esto es cont. Tipo continuo quise poner. Eso. Bien. Bien. Tengo que derivar respecto a esto. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que tener todo esto elevado a la menos 1. Entonces, esto me estoy quedando así. Esto me va a quedar exacto. De muy bien. Ya. Bien. Esto me queda esta expresión de por acá. Acá este menos es porque esto está elevado a la menos 1 si quieren, y acá esto se convierte en más porque esto está elevado a la menos 2, entonces tengo que hacer a menos 3. ¿Sí? No te queda nada arriba del denominador, en la primera derivada. ¿Esto? Lo acabas de hacer.
Esto está elevado a la menos 1, ¿no? Porque claro, no, porque... Pero no te queda igual, si sale el método del cociente, no, la derivada no... ¿Pero por qué tenés que meter el cociente? O sea, multiplicar, ¿viste? Entonces aplicar la primera derivada menos por segunda, no me acuerdo, ¿Sí? la regla. Pero si decís que esto es logaritmo de esto a la menos 1, Porque es logaritmo, está bien, claro. ¿de acuerdo? Alright. Entonces, acá lo que vamos a escribir es... Ok, sacamos factor común, esto está perfecto. Ok, y esto hacemos todo el pasaje y nos queda esto por aquí. Sí, entonces esto es otra cosa obvia, que es este conjunto de parámetros es la varianza dentro de esa clase para la clase de JS. ¿Sí? No mucho más. OQ. Por si alguno preguntaba, acá hay algo que yo eliminé a propósito, que es esto que está acá. Eso lo hago porque todo está a la menos 1, hago la distributiva y después, como esto es una constante, la tiro. ¿Ok? O sea, esto es igual a 0 en este punto. Bien. Y eso lo vuelvo a escribir por aquí. Bien. Che, de todo esto, ¿cuánto se entendió? ¿Cuánto se entendió de todo esto? 0,005. Sí. 0,005. Claro, Lo bueno es que están los objetos en el campo. No, está todo, pero más allá de esta cuenta, que esta cuenta no es más que derivar y tener un poco de paciencia para mover los números. ¿Se entiende por qué estamos haciendo esto? No. Tratando de buscar los parámetros que definen cómo se distribuye la... Sí, algunas variables. La variable es j décima en este caso. Lo que yo te voy a preguntar en el parcial es los modelos... ¿Cuál es la diferencia entre modelo discriminativo y modelo generativo? Modelo discriminativo y modelo generativo. Puede ser multiple choice escrito, sí. Discriminativo y relativo. Si quieren les hago hacer las derivaciones. No importaba la distribución de los datos, así Ella lo sabe porque se lo pregunté en el final de la materia anterior. Nada, nosotros arrancamos diciendo, che, antes nosotros decíamos que los datos tenían, ¿se acuerdan que dijimos que tenía que tener un borde de decisión lineal en la regresión logística? Dijimos, che, queremos que esto pase. Entonces, a partir de ahí derivamos un par de cosas. Acá nosotros decimos, che, eso no quiero pensar de cómo son mis datos, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho, che, ok, nuestras variables pueden ser continuas, nuestras variables pueden ser discretas, pueden tener otra característica, y a partir de ahí nosotros decimos, che, mis datos se distribuyen normalmente, porque a mí me parece que se distribuyen normalmente. Se podría distribuir de otra manera, tipo, con cualquier cosa que ustedes quieran. Entonces, Bayes ingenuo lo que hace, si se acuerdan esta parte que nosotros decíamos, che, la probabilidad de que Y pertenezca a la clase iésima, dado que tenemos un conjunto de X, es proporcional a, ahora digamos lo podemos reescribir de esta manera,
¿No? O sea, decimos, che, bueno, ok. En vez de yo meter un modelo de prepo, digamos esto, que sale del teorema de Bayes. Digamos, yo acá tengo una probabilidad a priori, o sea, una probabilidad de que el dato cualquiera sea, sin importar qué tenga acá adentro, pertenece a la clase I, supraíndice I. Y después, dependiendo de nuestras variables, nosotros metemos acá unos parámetros y empezamos a decir, bueno, la probabilidad de que encontrar este dato, dado que tenemos este target, es tal, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es, estamos diciendo, che, supongamos que los datos son unos y ceros. Si encuentro que mi dato es 1 y sé que mi clase es la clase K, ¿eso cómo afecta esta probabilidad? La probabilidad total, la probabilidad de que el dato pertenezca a la clase iésima. Y digo, bueno, ok, hicimos toda la derivación de los parámetros usando máxima verosimilitud y encontramos que es esto, es la proporción de datos que tienen 1, dado que solamente contamos los de las clases K. ¿Ok? Entonces, si de repente yo digo, che, de vuelta el ejemplo de spam, ¿qué probabilidad hay de que un mail sea spam y yo solamente tengo dos palabras, tengo comprar y agua? ¿No? Entonces yo te digo, bueno, ok, agarro todos los datos y cuento cuántos de esos son spam sobre el total, para que tengo la mitad. Ok, entonces acá tengo un 0,5. Y después, la primera palabra dijimos que era comprar. Che, de las veces que yo encontré que era spam, ¿cuántas veces me aparece comprar? 0,8. ¿Y cuántas veces me aparece agua? 0,3. Ok, entonces vos me das cualquier mail y me decís qué palabras aparecen y yo te digo qué probabilidad de que sea spam o no. Pues ya tengo todo. Ya tengo la probabilidad a priori, ya tengo la probabilidad de que si aparece la palabra agua sea spam y la probabilidad de que si aparece la palabra comprar sea spam. Después tendré un montón de mails, tendré o no tendré la palabra spam y eso cambiará. Después lo que me fijo es si esto es más de 0,5 menos y a partir de ahí decido si es spam o no. Justamente en la probabilidad de oferta o la probabilidad de agua. Sí, creo que dije compra, pero sí, es eso. Pero claro, no todas las variables que yo tengo son unos y ceros. Por ahí tengo una que es un número. Por ahí tengo una que es la cantidad de palabras que tiene ese mail. Y yo ahí ya no puedo usar esto, porque esto solamente funcionaba cuando era 1 y 0. Entonces yo digo, che, bueno, si es continua, tirate esta. O sea, decime qué promedio de palabras tienen los mails con spam y qué promedio de palabras tienen los mails que no son spam. Y después, si vos me decís más o menos qué cantidad de palabras tenés, yo te puedo subir o bajar la probabilidad total de esto. ¿Ok? ¿Y cómo encontramos estos parámetros? Bueno, para la cantidad de palabras promedio, o este parámetro mu de j, es la cantidad de palabras promedio en todos los mails que son spam. Y acá, bueno, esto es más o menos cuántas palabras tengo. Porque por ahí... promedio tengo 100 spam, pero de ese promedio tengo 10, pero el medio son, no sé, comprar. Y capaz que el resto son de oferta. Está bien, pero olvídate de si aparece o no aparece la palabra. Yo lo que digo es, vos para saber si es más probable o menos probable que sea spam o no, y estás contando la cantidad de palabras, no solamente tenés que saber el promedio, sino que tenés que saber más o menos cuánto. Porque por ahí las que son spam son más o menos 10 palabras, ponele, o 100 palabras, más o menos 10. Y en las que no son spam son 110, pero es más o menos 50. Entonces ya no es lo mismo, no castigo lo mismo con las palabras. Por ahí no puedo distinguir tan bien. Por eso es que calculamos esto. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes hacen en la práctica es, si quieren hacer este enfoque bolsa de palabras, se fijan la proporción de palabras o de las veces que aparece una palabra cualquiera en su conjunto de spam o de no spam, y después se fijan por qué multiplican esto con la probabilidad a priori. Y si quieren agregar una continua, como la cantidad de palabras, calculan estos dos bichitos y también lo enganchan acá, ¿no? Que por ahí j igual 3 es una variable continua. Entonces tienen que calcular el promedio de palabras y más o menos cuánto se desvía, ¿sí? Y ahí ya van construyendo y ya van comparando entre distintas clases qué da más alto. Y lo que dé más alto, spam o no spam, es lo que eligen, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo acá, ya sé que es un embole, es aburridísimo, pero es decir, bueno, ok, pero ¿y cómo hago para estimar los parámetros que después voy a enganchar allá? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces agarramos, derivamos
más o menos le digo, bueno, esto lo dan vuelta por acá, fíjense que esta demostración indica esto y funciona, ¿sí? La gracia un poco de... O sea, yo les podría directamente dar los parámetros, que ustedes lo usen, lo programan y está buenísimo. El tema es cuando... A mí me ha pasado más veces de las que no. Cuando vos en tu trabajo dicen, che, ¿y si no lo quiero hacer así? ¿Y por qué acá no le pongo, en vez de respecto a los datos de la clase K, no le meto todos? Ah, viene tu jefe y dice, a mí me parece que es mejor. Vos pones todo, Y- pero no consideras la clase en sí. Sí, estoy diciendo una cosa cualquiera como para que dicen, che, bueno, ¿y por qué no haces esto? Y eso es malo en su trabajo, porque lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes querían hacer, se degenera, se convierte en otra cosa y no funciona, y su jefe dice, no, ves que este era un boludo, que no funciona. ¿Para qué tanta facultad? No. Si ustedes tienen esto, por lo menos saben dónde buscarlo, alguna vez lo escucharon y tienen algo, se sientan, se toman un día y lo sacan. O sea, esto no es tan difícil, esto lo meten en... hay unos bichos que derivan solos, lo meten en eso y sale. Solamente lo importante es decir, bueno, son cosas obvias, esto funciona y esto se puede usar. Y esto, pues, en general funciona mejor que otras cosas dependiendo las asunciones que vos haces. O sea, si tus datos se distribuyen de forma normal, vos corres esto y corres una regresión logística y esto funciona mejor. Porque estás diciendo la verdad, no estás metiendo sesgo. Está queriendo meter 0 y 1, está queriendo meter 0 y 1, pero no va analizando capaz que son 5, 6, no es exactamente. Exacto. Vos cuanto peor seas asumiendo estas cosas, peor va a dar tu modelo. Pero nada, es importante que lo sepan y que lo puedan aplicar. Y ¿cuánto ustedes trabajan en datos? ¿Hay alguien que trabaja en datos? ¿Cuándo de qué trabajas? Ah, está en Trenes Argentinos, ¿no? ¿Y qué haces? Te dicen, decime la cantidad de viajes que hay y cómo te hago un dash, una visualización copada y se muestra a tu jefe. ¿Haces visualizaciones y le muestras? ¿En qué? ¿Haces que una tablita se llene con información? Ok. ¿Qué más trabajas en datos? Yo trabajo en recolección de datos para hacer visualizaciones justamente. ¿En qué, perdón? En recolección, o sea, hacer recolección de los datos y por eso yo hacía visualizaciones. Ok. Centro de diagnóstico por imagen. Hacer visualizaciones, ok. ¿Qué más? ¿Qué haces, Gustavo? Base de datos. Base. 4 millones de registros, control de podridos. Ok. Ven que hay dos cosas que se hacen, ¿no? O sea, se agarran datos, se hacen unos dashboards y se hace esto de data engineer, que es, bueno, son procesos de SQL y cargas de una tabla a otra. Eso se viene haciendo hace 700 millones de años y es lo más visible para sus jefes, para sus trabajos. Yo hago cosas más o menos parecidas. Yo hago un sistema de alarmas, cosas las tengo que visualizar, cosas las tengo que hacer por base de datos y cosas tengo que meter un poco de esto. Los que más ganan en Meli son los que hacen esto. Y son los que yo los veo tomando más de 30 horas por día. Porque tienen un título, porque saben matemática y porque más o menos se dan la maña para que viene tu jefe y dice, che, ¿sabes que quiero hacer un sistema de detección de anomalías? Pues decís, bueno, yo te meto K-means y te hago inferencia bayesiana y funciona. No te entienden, pero te pagan mucha plata. Entonces, No sé, no entiendo nada. sí. Más allá del chiste, esto es un poco el diferencial entre hacer un curso de Power BI y conocer una herramienta y conocer la matemática, ¿sí? O sea, esta es la motivación profunda y esto es por lo que ustedes van a poder sentarse en una mesa de tipos que están hace 30 años en una empresa y decirle, no, yo tengo razón. Y funciona por esto que le estoy escribiendo acá. Sí, en el mejor de los casos te lo pueden rebatir con números. Si no te lo pueden rebatir, ganaste vos. Pero más allá de las cuentas y que todo esto es aburrido y etcétera, en mi experiencia personal, que puede ser que esté equivocado igual, pero acá se gana más y es una vida más tranquila. Si a uno le interesa, que supongo que a la mayoría que está acá quiere trabajar y vivir de esto, está bueno que ahora conmigo o después traten de meterse, porque es donde está la gracia. A mí me divierte, a mí me gusta pensar en estas cosas, pero nada, mi recomendación es
los dashboards tienen un punto de... en algún punto no se va a hacer más dashboards, creo, porque hay mucho hype con eso y en algún punto los procesos se van a automatizar. Lo que queda es hacer matemática y pensar. Lo más difícil, lo más aburrido, pero lo más humano también que podemos hacer. Dicho. No se emocionen, por favor, con lo que diga. Nada, vamos con la variable conteo y terminamos. ¿Vamos a recreo y vamos a dormir hoy? No, queda una clase corta. Queda todavía 4 horas. Nada, sí, vemos esto, cerramos medio el tema y después vemos 2 cositas más y ya estamos. Vamos a recreo y seguimos cosas más. Bien. Entonces, sabemos qué pasa si las variables son binarias, o sea, unos y ceros. Sabemos qué pasa si las variables son continuas. Pero esta variable conteo, en el caso de los mails, es qué pasa si hay 30 palabras que dicen comprar. Yo creo que si veo un mail humanamente y dice muchas más veces comprar que otras palabras, yo asumo que es más probable que sea spam, a que no sea. O al revés, ¿en qué caso? Y que llegue algo de AliExpress, por ejemplo. ¿Qué? Que te llegue algo de AliExpress, digo. Pero te aparece 70 veces comprar, ponele. Si te mando un print en el cuerpo del mail de distintas ofertas, te va a tirar los 6. Ok. Te va a tirar una solución. ¿Está bien? No, pero 30 veces la palabra es mail. Por ahí te aparece 6 veces ahí y es más de lo que te aparece normalmente. Por ahí es más probable hoy en día que te caiga un spam con un solo link que te caiga con mucho. Exacto. Y puedes poner HTTP. Ese, a ver si te aparece. Exacto, bueno, es eso. Es decir, che, pero por ahí me estoy perdiendo algo de la información ahí. O sea, por ahí en la repetición de palabras hay algo. Si me aparece en un mail 7 veces, príncipe nigeriano, Claro. que va